Muy buenas señores, en este vídeo vamos a hablar sobre cuáles son las mejores armas automáticas en el meta actual. Nos vamos a centrar esencialmente en la H4, la EQ y la K12. Las dos primeras, es decir, la H4 y la EQ, están muy por encima del resto, eso sí, son bastante caras, incluso sin estar muy modificadas. Por lo que si tu economía no es muy alta, te recomiendo la K12, que aunque no llega al nivel de las otras dos, se defiende muy bien. Ahora bien, vamos a hablar de cada una de ellas y te dejaré los códigos de las armas en cuestión en la descripción para que puedas ir directamente a sacar la configuración directamente en el juego. Quiero recordarte que si estás pensando en comprar el Elite para desbloquear la caja 3x2, aumentar las ranuras o las publicaciones, o simplemente comprar el pase de batalla o skins del juego, te ahorras dinero comprándolo directamente desde mi enlace del partner de Avi, que te dejo en la descripción, y así, además de ahorrarte dinero, me apoyas a mí y a este canal enormemente. Muchas gracias. Empecemos por la H4. La H4 destaca por la combinación de su precisión y su cadencia. Aunque tiene un daño un poquito menor que la EQ, su velocidad de disparo lo compensa. Con una configuración adecuada puede convertirse en un auténtico láser, permitiendo disparos certeros incluso a larga distancia. Tiene un recoil muy controlable, lo que facilita mantener la mira en el objetivo durante enfrentamientos prolongados sin apenas moverse. La H4 es meta y posiblemente la mejor arma porque es ideal para jugadores que buscan un arma precisa y fácil de controlar, especialmente enfrentamientos a media y larga distancia. En cuanto a la munición, te recomiendo utilizar la M995, al menos en la mitad del cargador, es decir, la munición Tier 5, ya que la de Tier 4 se queda bastante corta. Como siempre digo, lo importante en este juego es la bala. Si vas a invertir dinero en el arma, invierte también en la munición. La M995, una bala de Tier 5, es actualmente una de las más caras del juego, ronda los 5000 coins por bala, pero también es de las mejores. Tiene alta penetración y gran velocidad, lo que la hace ideal contra enemigos con armaduras de Tier 5 o Tier 6. Es perfecta para combates intensos donde necesitas asegurar bajas rápidamente. En pantalla te dejo varias builds del H4 ordenadas a mi gusto de mejor a peor junto a su coste aproximado, que va bastante interrelacionado, como sabrás. Hablemos ahora de la que yo considero la segunda mejor arma del juego, la EQ. La EQ es una muy buena opción ya que utiliza una de las mejores balas Tier 5 del juego, la AP calibre 7.62. Es ideal para combates a media y corta distancia donde el control del retroceso y la cadencia de fuego marcan la diferencia. A diferencia del H4, la EQ sacrifica algo de cadencia en pos de conseguir más daño. Un punto fuerte de esta munición es que incluso en combates a larga distancia mantiene bien el daño pese a que el control del recoil no sea tan bueno. Otro punto a favor de la EQ es su precio, no llega a ser tan alto como el del H4, lo que la convierte en una excelente opción calidad-precio. Además, si juegas en equipo y mueres, es un arma fácilmente recuperable, sacándole el cargador y plegando la culata, ocupa apenas una línea de 4 en la mochila. En pantalla te dejo también algunas builds de la EQ con sus respectivos precios, ordenadas de mejor a peor, y también te pondré, al igual que el H4, los códigos en la descripción. Y finalmente iríamos a la AK-12. La AK-12 es un arma nueva que llegó en la Season 1 Ignition y se ha convertido en una de las más queridas por los jugadores. A diferencia de las otras dos, su bala Tier 5, la veis, es un poco más débil, pero sigue siendo una buena opción. Un punto en contra y a favor de este arma es que es muy poco modeable, por lo que aunque su precio ha subido debido a la alta demanda, no varía tanto ya que son muy pocos los accesorios que se pueden configurar. La recomiendo especialmente para combates a corta y media distancia. También te dejo aquí varias builds de AK-12, también ordenadas de mejor a peor. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Estaba pensando en hacer otro vídeo o bien de armas infravaloradas o otra versión como este, el mismo formato, pero de las mejores snipers. Dejadme en los comentarios cuál os gustaría más que hiciera. Y por último, recordaros que también tenemos un Discord de comunidad hispana donde todas las noches echamos raids y estamos todo el día hablando, recomendando armas, buscando gente para jugar o simplemente compartiendo vuestros resultados de vuestras partidas en este Discord. Si queréis uniros, también os dejo el enlace en la descripción. Un beso y hasta el próximo vídeo y gracias por el apoyo.